Imagina despertar en un mundo sin redes sociales, sin coches, sin el sonido de notificaciones apareciendo a cada minuto. El único ruido que se escucha al amanecer es el de los carruajes de madera crujiendo sobre el camino de tierra y el suave susurro de la ropa al extenderse en el tendedero. No hay postes de luz, supermercados modernos ni televisores. Parece un viaje en el tiempo, pero esta realidad existe y está más cerca de lo que imaginas. Los Amish son un grupo enigmático del mundo actual. Ellos residen principalmente en Estados Unidos y Canadá, en estados como Pensilvania, Ohio e Indiana, manteniendo un estilo de vida que parece anclado en el pasado. ¿Pero realmente viven como si estuvieran completamente anclados en el siglo XVII? Lo que es verdad es que los Amish no rechazan la modernidad completamente. Toman decisiones cuidadosas, basadas en un conjunto de reglas llamado Ordnung. Estas normas determinan qué se puede usar y qué no dentro de cada comunidad. Algunos creen que los Amish viven sin ningún tipo de tecnología, pero eso no es cierto. En algunas aldeas, se usan baterías de coche para alimentar ciertas máquinas agrícolas. Otras permiten el uso de teléfonos fijos, pero solo en cabinas comunitarias, lejos de las casas, para que no interfieran en la vida familiar. Algunas comunidades Amish incluso utilizan tractores sin neumáticos de goma, pues consideran que las ruedas de goma pueden simbolizar una modernidad excesiva. Pero si no es la falta de tecnología lo que define a los Amish, ¿qué es lo que realmente los mantiene tan separados del mundo moderno? Una de las barreras más fuertes es el idioma. La mayoría de los Amish habla el dialecto alemán de Pensilvania, una mezcla de alemán del siglo XVIII e inglés. Este idioma fortalece su identidad y dificulta la integración con el mundo exterior. Si visitaras una aldea Amish ahora mismo, probablemente oirías a los niños hablando en este idioma y te darías cuenta de que entender cualquier palabra sería un gran desafío. Aquí está una de las partes más curiosas. No hay una única manera de ser Amish. Cada comunidad decide sus propias reglas, lo que significa que las costumbres pueden variar mucho. Por ejemplo, mientras que algunas permiten bicicletas, otras prohíben incluso los botones en las prendas, optando por broches o ganchos metálicos, ya que los botones podrían fomentar la vanidad. En cuanto a la energía eléctrica, la mayoría evita conectarse directamente a la red pública, aunque algunas utilizan generadores a gas para desempeñar ciertas funciones. Sin embargo, no todos los Amish siguen estas tradiciones sin cuestionarlas. Todos los jóvenes pasan por un periodo llamado Rumspringa, una fase donde tienen la oportunidad de explorar el mundo exterior antes de decidir si quieren bautizarse y seguir la vida Amish. Algunos jóvenes experimentan conducir coches, usar vestimenta moderna e incluso vivir fuera de su comunidad. Pero al final, cerca del 80% de ellos elige volver y seguir las costumbres Amish por el resto de su vida. ¿Y los que no vuelven? ¿Qué pasa con el joven Amish que decide abandonar la comunidad? ¿Lo excomulgan? ¿Aún puede visitar a sus parientes? La respuesta te sorprenderá, y es lo que exploraremos ahora. Cuando pensamos en los Amish, lo primero que se nos viene a la mente es un estilo de vida sin electricidad, sin automóviles y sin ningún tipo de tecnología moderna. Pero, ¿es realmente así? La verdad es que los Amish evitan la electricidad, pero no del todo. El motivo principal no es un rechazo total a la modernidad, sino la preocupación de que la tecnología pueda debilitar a la comunidad y la vida familiar. Para evitar esa dependencia, ellos rechazan las conexiones directas con la red pública de electricidad, pero esto no implica que vivan totalmente aislados. En algunas comunidades se aceptan baterías, generadores de gas e incluso teléfonos comunitarios, siempre que sigan ciertas restricciones. Un ejemplo bastante interesante es el transporte. Los Amish no conducen, pero pueden ir en coches sin problema si otro está al volante. Es común ver a miembros de la comunidad viajando con conductores de fuera para resolver asuntos importantes, como ir al médico o hacer compras en ciudades cercanas. En su día a día, prefieren los tradicionales carruajes tirados por caballos, que se han convertido en uno de los símbolos más conocidos de su modo de vida. Algunas comunidades Amish más estrictas ni siquiera permiten bicicletas y para moverse usan solo patinetes de metal sin pedales. ¿Y el dinero qué? Distinto a lo que se cree. Los Amish emplean bancos y efectivo, mas eluden las tarjetas de crédito. Todo se realiza de manera sencilla y sin intermediarios, para no depender de grandes entidades financieras.
Además, no les agradan los préstamos y se esfuerzan por pagar al contado, evitando así el endeudamiento. Aún así, algunas comunidades tienen negocios propios que generan buenos ingresos, como granjas, tiendas de muebles artesanales, producción de dulces caseros e incluso empresas de construcción. Muchos Amish venden sus productos al público, asegurando una economía activa según sus normas. Otro detalle curioso es la relación de los Amish con el gobierno. No participan en programas sociales, no pagan seguridad social y no tienen seguro médico ni de jubilación. Si alguien de la comunidad necesita ayuda, los propios miembros se unen para ofrecer apoyo, ya sea financiero o práctico. Tampoco sirven en el ejército, pues siguen una tradición pacifista. Desde 1965, Estados Unidos reconoció esta postura y concedió a los Amish la exención del servicio militar obligatorio. Pero con tantas restricciones, ¿cómo abordan los Amish los desafíos juveniles? ¿Acaso los más jóvenes nunca cuestionan este estilo de vida? Por eso, hablaremos de un período controvertido de la vida Amish, el Rumspringa. La vida Amish está llena de reglas, pero hay un momento en que los jóvenes tienen una oportunidad única. El Rumspringa, que significa correr por ahí en alemán de Pensilvania. Muchos creen que esta fase representa una especie de libertad total, donde los adolescentes tienen la oportunidad de hacer lo que deseen antes de decidir si quieren seguir en la comunidad. Pero la realidad es distinta. El Rumspringa empieza a los 16 años y no tiene duración fija. En algunas comunidades puede durar solo unos meses, mientras que en otras puede extenderse por años. Durante este periodo los jóvenes Amish todavía viven con sus familias, pero ganan un poco más de libertad para ir a eventos sociales y en algunos casos explorar el mundo exterior. Aunque el Rumspringa varía bastante entre comunidades. En las comunidades más conservadoras, esta libertad se traduce únicamente en ligeras modificaciones en la indumentaria, como la opción de vestir prendas de tonalidades más claras o utilizar chaquetas modernas durante el invierno. Para muchos, la experiencia se limita a reuniones sociales dentro de su comunidad, donde los jóvenes se conocen mejor antes de casarse. Sin embargo, en comunidades más liberales, algunos jóvenes aprovechan este periodo para probar los límites. Asisten a fiestas, consumen alcohol, oyen música moderna, ven televisión, manejan vehículos y hasta utilizan teléfonos móviles. En algunas ciudades con una notable presencia Amish, como Lancaster, en Pensilvania, y Holmes County, en Ohio, incluso existen tiendas y establecimientos que, sabiendo que estos jóvenes Amish están explorando el mundo moderno, ofrecen productos específicos para esa etapa. Pero a pesar de esta libertad temporal, la mayoría decide volver a la comunidad. Se estima que entre el 80 y el 90% de los jóvenes Amish eligen ser bautizados y seguir el camino de sus padres. Esto ocurre porque desde pequeños se les enseña a valorar la familia, la comunidad y la sencillez de la vida Amish. Muchos llegan a percibir que el mundo exterior podría resultar hostil y altamente competitivo, en tanto que la vida Amish les brinda seguridad y un hondo sentido de pertenencia. Además, la presión social comunitaria es enorme. Se espera que, tras el Rumspringa, se comprometan definitivamente con la fe y la vida Amish. ¿Y qué pasa con los que deciden irse? Para los jóvenes que aún no se han bautizado, la salida es menos traumática. Solo dejan la comunidad y buscan adaptarse al mundo exterior. Sin embargo, esto no es nada sencillo. Muchos ex-Amish relatan grandes dificultades con asuntos tan básicos como la apertura de una cuenta bancaria, la obtención de un empleo o incluso la adaptación a la tecnología moderna, ya que han vivido toda su existencia sin exposición a estas. La situación es mucho más difícil para quienes ya se han bautizado y después deciden abandonar la fe. Para ellos, la salida significa enfrentarse a la excomunión y al Meidung, una práctica de destierro total de la comunidad. Les prohíben el contacto con familiares y amigos, y no asisten a bodas, funerales, ni otros eventos de la comunidad Amish. Algunos padres evitan mirar a los ojos a sus hijos excomulgados, ya que creen que cualquier interacción es una afrenta a la fe. Esta separación es tan dolorosa que muchos exmiembros aseguran que la soledad es insoportable. Hay casos de jóvenes que intentan volver solo para no perder el contacto con la familia, aunque eso signifique abandonar la vida moderna que conocieron. El documental
The Devil's Playground, uno de los más conocidos sobre el Rumspringa, expone este dilema. La libertad del mundo exterior puede ser tentadora, pero para muchos, el precio de perder a la familia es demasiado alto. Aunque sea una práctica tradicional, el Rumspringa aún causa mucha controversia. Algunos consideran que es un método equitativo para que los jóvenes tomen una decisión con plena conciencia. Otros ven esta etapa como una prueba donde la presión social siempre empuja a los jóvenes de vuelta a la comunidad. Pero una cosa es indudable. La vida Amish posee normas que pocos se atreven a desafiar, y estas trascienden el Rumspringa. Aún hay tradiciones asombrosas, incluso impactantes para muchos, en este estilo de vida tan cerrado. Explorémoslas a continuación. La vida Amish está rodeada de tradiciones que pueden parecer extrañas para quien las ve desde fuera. Cada regla tiene un propósito: conservar la humildad, sencillez o la separación del mundo moderno. Mas algunas de estas reglas son tan estrictas que sorprenden a los más curiosos. Las mujeres Amish, por ejemplo, tienen un código de vestimenta muy estricto. Nada de maquillaje, perfumes o joyas. La ropa debe ser sencilla, de colores neutros o suaves, sin estampados llamativos ni detalles sofisticados. ¿El objetivo? Evitar cualquier tipo de vanidad o distinción individual. La idea es que nadie debe sobresalir por encima de los demás, pues la comunidad y la fe siempre deben estar antes que el ego. Ellas tampoco pueden cortarse el pelo. Deben llevarlo largo y siempre recogido, generalmente en un moño cubierto por una cofia blanca o negra. Esta costumbre bíblica, particularmente de 1 Corintios 11:5-6, indica que las mujeres deben cubrirse la cabeza como señal de obediencia. En los hogares Amish, cortarse el pelo puede ser visto como un acto de rebeldía. Los hombres, en cambio, siguen una tradición particular. Solo pueden dejarse crecer la barba tras el matrimonio. La barba, para ellos, no es solo una elección estética, sino un símbolo de compromiso y madurez. Sin embargo, el bigote está prohibido, pues históricamente se asocia a militares europeos de antaño, y los Amish tienen una tradición pacifista. ¿Y el matrimonio? Entre los Amish, el divorcio es prácticamente imposible. El matrimonio es para siempre, y cualquier tipo de separación está muy mal vista por la comunidad. Por eso, antes de formalizar la unión, las parejas se lo piensan mucho, ya que no hay vuelta atrás. Si una pareja tiene dificultades, la única solución aceptada es intentar resolver los problemas internamente, porque la separación formal simplemente no es una opción. Otra costumbre peculiar se encuentra en la selección de los días para celebrar los matrimonios. Mientras la mayoría de la gente prefiere los sábados o domingos, los Amish celebran sus ceremonias los martes o jueves. El motivo es simple: la cosecha y las tareas de la granja son la prioridad, y una boda nunca puede interrumpir el ritmo de trabajo de la comunidad. Además, festejar la unión en esas fechas concede a los recién casados un breve lapso de descanso antes de reintegrarse a sus quehaceres habituales. Lo más impresionante es que, a pesar de todas estas limitaciones, consiguen prosperar económicamente. Pero ¿cómo sobreviven los Amish y cómo se enriquecen sin depender del mundo moderno? Sin tecnología, sin tarjetas, sin educación superior. ¿Cómo consiguen los Amish no solo sobrevivir, sino incluso prosperar económicamente? Mucha gente imagina que los Amish viven solo de la agricultura, pero la realidad va mucho más allá. Ellos poseen importantes negocios en varios sectores, destacándose en la fabricación de muebles artesanales, granjas de lácteos y panaderías. Sus productos, conocidos por su alta calidad y su impecable trabajo manual, se venden no solo dentro de la comunidad, sino también a gente de fuera, a menudo por precios muy altos. Por ejemplo, los muebles Amish artesanales pueden costar miles de dólares y son altamente valorados por aquellos que buscan durabilidad y autenticidad. La agricultura sigue siendo un pilar importante para muchas familias Amish. Las granjas pasan de generación en generación, y muchos todavía aran la tierra con caballos en lugar de tractores modernos. Ellos cultivan maíz, trigo y verduras, y también producen leche y huevos para vender a grandes mercados y restaurantes. En ciertos estados de EEUU, granjas Amish aportan gran parte de la producción láctea. Y un detalle clave: los Amish no se cobran. Si alguien necesita construir una casa o un granero, toda la comunidad se une y hace el trabajo gratis.
Este modelo de ayuda mutua, conocido como construcción comunitaria, mantiene los costos bajos y nadie queda desamparado. Esto también ocurre en momentos de dificultad. Si un agricultor pierde su cosecha, sus vecinos lo ayudan sin esperar nada a cambio. ¿Pero los Amish rechazan el dinero moderno? No exactamente. Usan bancos, billetes y cheques, pero evitan las tarjetas de crédito y los préstamos. Su filosofía es sencilla: pagar al contado y no endeudarse jamás. Este pensamiento los protege de crisis financieras y evita que sean rehenes del sistema bancario. Debido a esta mentalidad, algunas familias Amish acumulan riquezas discretamente, sin mostrar lujo ni ostentación, pues eso iría en contra de sus principios religiosos. Otro detalle curioso es que, aunque rechazan el uso de la tecnología en su día a día, algunos Amish ya están encontrando formas indirectas de usar Internet para sus negocios. Dado que no pueden manejar computadoras directamente, muchos de ellos subcontratan esta función a empleados o a personas de confianza de fuera de su comunidad. Así, venden productos online y hasta se publicitan en redes sin romper sus reglas religiosas. Algunos poseen tiendas virtuales que son gestionadas por socios no Amish, y allí comercializan muebles, dulces caseros e incluso ropa tradicional. Pero si ellos eligen vivir sin las comodidades modernas, ¿cómo es la educación Amish? ¿Y qué conocimientos adquieren los niños? ¿Es similar la infancia de los niños Amish a la de los demás? Mientras que en la sociedad moderna la educación es considerada la clave del éxito, entre los Amish la realidad es bastante distinta. Ellos creen que con una educación básica es más que suficiente para la vida sencilla que llevan. Por eso las escuelas Amish solo llegan hasta 8º grado, generalmente alrededor de los 14 años. Después de eso, los jóvenes empiezan a trabajar en las granjas, en el comercio o aprenden un oficio dentro de la propia comunidad. Las clases las imparten maestros Amish, usualmente mujeres jóvenes de la misma comunidad que finalizaron el ciclo escolar. La enseñanza tiene lugar en escuelas de una sola aula, donde niños de diferentes edades estudian juntos. En estas aulas hay de 20 a 30 alumnos, y el currículo se centra en lo básico: lectura, escritura, matemáticas simples y, por supuesto, principios religiosos. Las ciencias avanzadas, la historia mundial y la tecnología no forman parte de la enseñanza, pues se consideran conocimientos innecesarios para el estilo de vida Amish. En vez de carreras académicas, los Amish valoran las habilidades prácticas. Desde su infancia, los niños aprenden sobre agricultura, carpintería y mecánica, mientras que a las niñas se les instruye en costura, cocina y el cuidado del hogar. El objetivo de la educación no es prepararlos para el mundo exterior, sino garantizar que cada uno sepa cumplir su cometido dentro de la comunidad. ¿Pero realmente tienen los niños Amish oportunidad de jugar? Sí, aunque de un modo bastante distinto a lo que conocemos, sin videojuegos, televisión ni redes sociales. Los juguetes son hechos a mano, a menudo tallados por sus propios padres, y suelen ser sencillos, como muñecas sin rostro para evitar la vanidad y el individualismo, carritos de madera y pelotas de tela. El ocio incluye juegos al aire libre, paseos en bicicleta y reuniones sociales. Algunas comunidades permiten deportes como el béisbol, pero sin ganadores ni trofeos. La idea es que nadie sobresalga más que los demás. Esta mentalidad colectiva moldea el modo de vida Amish desde la infancia. Cada persona cumple un papel fijo, y cuestionar el sistema no es habitual. Pero incluso con todas estas reglas, ¿logran los Amish evitar por completo el contacto con el mundo exterior? ¿Y cómo manejan la medicina, la política y la creciente influencia moderna? Esas son cuestiones que desafían a los Amish a diario y que exploraremos. Los Amish viven una vida aislada, pero eso no significa que ignoren por completo el mundo moderno. No obstante, a pesar de sus estrictas reglas, hay momentos en que se ven forzados a interactuar con la sociedad exterior, lo cual puede generar desafíos inesperados. Uno de los ejemplos más curiosos es la medicina. Mucha gente piensa que los Amish rechazan por completo los tratamientos modernos, pero la verdad no es exactamente así. Aceptan ir al médico, operarse e incluso vacunarse si es necesario. La diferencia es que prefieren pagar todo de su bolsillo sin depender de seguros médicos o ayuda del gobierno. Para ello, establecieron un sistema comunitario.
Cada familia aporta dinero a un fondo que cubre gastos médicos para quien lo requiera. Pero siempre que es posible, optan por tratamientos naturales, como hierbas medicinales y terapias caseras transmitidas de generación en generación. Pero, ¿y la política? Aquí, el asunto es distinto. Los Amish no votan y evitan toda participación electoral. Para ellos, la política pertenece al mundo exterior y su enfoque debe estar en la comunidad y en la fe. Sin embargo, eso empezó a cambiar. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, ocurrió algo inédito. Un récord de Amish acudieron a las urnas, votando por Donald Trump. ¿Pero por qué? La explicación está en la interferencia del gobierno en el modo de vida Amish. Un caso muy sonado fue el del granjero Amos Miller, de Pensilvania, que tuvo problemas con la inspección por vender leche cruda, algo prohibido por las leyes de seguridad alimentaria. Para los Amish, que llevan siglos produciendo sus alimentos de forma tradicional, esto fue visto como una invasión del gobierno. Este hecho provocó que muchos comenzaran a mostrar simpatía por un candidato que ofrecía una menor intromisión estatal, una postura que los Amish aprecian sobremanera. Además, muchos Amish comparten valores conservadores, como la defensa de la familia, el respeto a la tradición y su oposición a temas como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual los aproximó al Partido Republicano. Y aún hay más. Esta movilización para votar no fue una coincidencia. El Partido Republicano invirtió en campañas concretas para asegurar el voto Amish, con folletos que detallaban el proceso de registro e incluso organizó el transporte de los votantes a los centros de votación. Uno de los grandes impulsores de esta campaña fue Elon Musk, que ayudó a financiar esta operación. Finalmente, unos 26,000 Amish sufragaron en Pensilvania, una cantidad lo suficientemente numerosa como para incidir en el resultado electoral del estado. Todo esto plantea una pregunta importante. ¿Se están acercando los Amish al mundo moderno más de lo que imaginan? El simple hecho de votar ya significa un mayor contacto con la tecnología, las campañas electorales, los debates y las discusiones políticas, algo que antes era ajeno a la comunidad. Aunado a ello, ciertas comunidades Amish ya están incursionando en el turismo y hasta comercializan productos vía Internet, a pesar de no operar los sitios directamente. Esto hace que los jóvenes Amish estén cada vez más expuestos a nuevas ideas y posibilidades que sus antepasados jamás imaginaron. La gran pregunta ahora es, ¿por cuánto tiempo conseguirán los Amish mantener sus tradiciones intactas? ¿Y esta implicación con el mundo exterior causará un cambio mayor a futuro? Pero, ¿cuál es el porvenir de los Amish? Los Amish han conservado sus tradiciones intactas por siglos, pero ¿podrán resistir el avance del mundo moderno? Por muy aislados que parezcan, los Amish están creciendo a un ritmo impresionante. Con familias numerosas, de 6 a 8 hijos por pareja, su población se duplica cada 20 años. En 1900, había unos 5,000 Amish en Estados Unidos y Canadá. Hoy, ya son más de 375,000, y si continúan a este ritmo, podrían superar el 1,000,000 de miembros para 2050. Pero esta expansión trae desafíos. El acceso indirecto a la tecnología, el contacto con turistas y la necesidad de expandir sus negocios fuera de la comunidad exponen a las nuevas generaciones a un mundo que sus antepasados jamás imaginaron. Si antes era fácil vivir aislado, hoy la tecnología está en todas partes y resulta cada vez más difícil ignorarla por completo. En los últimos años, algunas comunidades Amish han empezado a flexibilizar ciertas reglas. Algunas ya aceptan teléfonos comunitarios usados solo para negocios. Otras han comenzado a vender productos por Internet. Aunque no gestionan directamente los sitios web, contratan a terceros para que se encarguen de las ventas online. Están surgiendo pequeñas señales de modernización, y con el tiempo, este cambio podría volverse inevitable. Al mismo tiempo, algunas comunidades siguen siendo extremadamente estrictas. Grupos como los Schwarzentruber Amish, una de las órdenes más conservadoras, aún rechazan ladrillos en sus construcciones y se niegan a usar luz solar para iluminar casas o graneros. Ellos creen que cualquier modernización puede llevar a la completa disolución de su cultura y su fe. Pero ¿veremos a los Amish usando smartphones y redes sociales en el futuro? Aunque esa posibilidad aún se vislumbra distante, ya hay ex-Amish que han abierto perfiles en redes sociales para compartir sus vivencias con el mundo. Algunos comparten historias sobre la rigidez de la comunidad,
mientras que otros hablan de las dificultades de adaptarse a la vida moderna. La única certeza es que, por muy cerrados que sean, ni los Amish pueden detener el paso del tiempo. El mundo está evolucionando a un ritmo sin precedentes y eventualmente se verán obligados a elegir: permanecer aislados o hallar un nuevo modo de vida sin sacrificar su esencia. Así que cuéntame, ¿podrías vivir al estilo Amish? Sin celular, sin internet, sin luz eléctrica, solo trabajo en el campo, comida natural y un mundo sin prisas. ¿Parece tranquilo o una auténtica pesadilla? ¿Crees que este modo de vida resistirá el paso del tiempo o tarde o temprano los Amish acabarán cediendo al mundo moderno? Déjame en los comentarios qué opinas. Y claro, dale al like y suscríbete al canal. Hasta el próximo video.